Y vamos a hablar de productos y de todo lo que estábamos hablando, de economía, y para esto le vamos a pedir ayuda a la licenciada Natalia Ariño, que es economista de FADA. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué hay en un kilo de pan, uno de carne y un sachet de leche? Algo que estábamos analizando hace un ratito nada más aquí con el equipo y planteando, ¿no?, estas diferencias con respecto a productos anteriores. De esta manera, bueno, para ver qué analizaron desde FADA, la saludamos a Natalia Ariño. Natalia, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Aquí estuvimos discutiendo algunos productos que vienen en tamaño pequeño, pero que se cobran como grandes. o bien esta cuestión, ¿no?, de como no puedo aumentar sustancialmente los costos, entonces achico el producto. Pero ¿ustedes qué ven? ¿Cómo lo están analizando? Bueno, nosotros en FADA hacemos un estudio semestral que analizamos cómo es la composición del precio que pagamos los consumidores de la carne vacuna, de la leche y del pan. Y como resultado general, vemos que 1 de cada 4 pesos que nosotros pagamos por estos productos son impuestos. Esto quiere decir que en promedio el 25% del precio son impuestos de toda la cadena, desde que el producto, el insumo, sale desde el campo hasta que el producto llega a la góndola, es decir, al súper, a la panadería o a la carnicería, para que los consumidores podamos comprarlo. Y dentro de esos impuestos, la mayor parte se le llevan los impuestos nacionales. Quiere decir que cuando estamos comprando un producto que nos sale un valor X, allí tenemos que calcularle que gran parte de ese producto está compuesto en realidad por impuestos, y que no va en realidad a una ganancia ni de la empresa ni del productor, que estos quizás se llevan la parte más mínima. Claro, en realidad, bueno, depende de qué producto estamos analizando, pero por ejemplo, en el caso del pan, si vemos la participación que tienen los diferentes actores de la cadena, vemos por ejemplo que del kilo que pagamos por el pan, el 13% de ese precio lo representa la producción primaria, que es el trigo. El molino, que es la parte industrial donde justamente donde se convierte el trigo en la harina, se lleva el 6%, más que se lleva representa el 6%, a eso se le suma la panadería con el 56%, y los impuestos, en el caso del pan, es el 25%, es decir, que si consideramos un kilo de pan de 320 pesos o un poco más, los impuestos representan unos 80 pesos a lo largo de toda la cadena. Y claro, si lo analizas con respecto a los otros eslabones, en el kilo de pan terminamos pagando más en concepto de impuestos que lo que es en trigo y en harina, como para ponerlo en esos términos. Y lo mismo se puede hacer, la misma lógica se puede aplicar con la carne y con la leche. Bien, bueno, la leche es mucho más evidente porque tiene un 26% de impuestos, y aquí siempre se dijo que el tambo o el productor en este caso recibía siempre menos que la industria que lo procesaba. En el estudio que hacen ustedes, esto es parejo, digo, tanto el tambo como la industria reciben prácticamente lo mismo. Sí, en este caso, que bueno, el precio de la leche, ahí lo que vos mencionás, por ejemplo, que el tambo participa con el 32%, la industria el 31%, el comercio el 11% y 26% de los impuestos. Ahí esto del hecho de que la participación sea alta no quiere decir que necesariamente son los eslabones que más ganan, ¿sí? Porque también cuando nosotros vemos esta participación, tenemos en cuenta los costos de producción que tiene cada uno más las ganancias, ¿sí? Y en el caso del tambo, por ejemplo, donde vos mencionabas que es alta la participación, justamente se da porque tiene unos costos de producción muy elevados, que de hecho en algunos momentos el precio que recibe el tambero por la leche cruda no alcanza a cubrir la totalidad de los costos más los impuestos que tiene que pagar. Entonces por eso también la participación es elevada. Sin embargo, a lo largo de los estudios, bueno, el tambo siempre representa en promedio un 30 o 32% del precio final. En el caso de la industria, si bien también tiene sus propios costos, en ese caso por ahí tiene ganancias o mayores ganancias de los que tiene en el caso del tambo, al menos para la medición que hicimos en esta actualización del estudio. Bien, bueno, qué paradójico. Recuerdo la anterior,
y aquí noto un poquito más de impuestos, ¿no? De carga impositiva. Esto se traduce en lo que es el costo que nosotros pagamos, pero también como toda la cadena se ve afectada por el porcentaje alto de impuestos que se abona en cada producto, ¿no? Y que obviamente, si bien va a distintos lugares de las arcas del Estado, lo cierto es que para quienes compramos estos productos a menudo representa un gasto importante, porque digo, no lo vemos en el producto, sino que va allí incluido, y el destino de esto es realmente la asistencia y tantos otros planes que tiene el Estado. Claro, dentro de esos impuestos están los impuestos nacionales, como por ejemplo impuestos a las ganancias, impuestos a los créditos y débitos, que es un impuesto de transacción. Tenemos impuestos provinciales, como por ejemplo los ingresos brutos, que bueno, en el caso de los ingresos brutos, además de que todos los pagan, igual que los otros impuestos, el problema es que tiene el efecto cascada. No hay forma de descontarlo o ver de alguna forma en que se pueda diluir ese impuesto, sino que lo paga el tambero, después lo paga la industria, después lo paga el comercio, después lo pagamos nosotros. Es como un efecto cascada. Sí. Después otro como el inmobiliario rural que se cobra en el sector agropecuario. Hay que ver incluso si en algún caso nos estamos pagando doble, porque a veces hay tantos impuestos que uno no alcanza a poder dirimir, ¿no? Qué es lo que va incluido en estos productos. Pero es importante lo que ustedes hacen, porque nos muestra a las claras que cada vez que compramos algo tan elemental como la leche, el pan o la carne, en verdad estamos contribuyendo a través de nuestros impuestos a las arcas nacionales o provinciales, ¿no? También hacemos esta contribución no solo cuando lo pagamos con nuestros haberes o aportes y demás, sino también a través de los productos, con lo cual, bueno, esta carga impositiva se hace bastante difícil de llevar. Sí, sobre todo lo que es, por ejemplo, el impuesto al IVA, que lo termina pagando el consumidor. Todos nosotros terminamos pagando el IVA en productos como la leche, que es el 21%, y que lo pagamos todos por igual, o sea, el que tiene menos ingresos o el que tiene mayores ingresos, no importa, todos pagamos lo mismo. Termina siendo un impuesto muy regresivo por eso mismo que te comento, que no importa los ingresos que tengas, terminas pagando lo mismo un impuesto, que es, como decimos, es un aporte también a las arcas del Estado, en el caso del IVA, por ejemplo. Bien. La verdad que más que interesante, sobre todo es como un despertar a la realidad. Uno se choca ahí de repente con esto y bueno, se hace realmente duro ver estos números, pero bueno, para eso ustedes hacen el estudio y nosotros lo queríamos compartir, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, la idea es eso, es traducir los datos que por ahí pueden ser muy técnicos desde el punto de vista de economía, pero traducirlo en una forma más sana, más simple, para que la gente, también a todos nosotros, nos queden esos números y nos quedemos pensando en lo que significa en lo diario, en nuestra cotidianidad, para que, lo tengamos presente. Bien. Muchas gracias, Natalia, por este contacto, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo muy grande. Igualmente. La licenciada Natalia Ariño es economista de FADA y en este caso compartió con nosotros en realidad qué hay en un kilo de pan, uno de carne y un sachet de leche. ¿Cuánto hay de inversión allí a través de lo que genera la producción, después la segunda parte de la cadena, los impuestos que en su gran mayoría son un valor muy importante dentro de cada uno de los productos y hace que obviamente tengamos un producto que cada vez aumenta más?